mi alma en vanidad vivió. Y el otro es el de el tabernáculo en la Torah. Entonces estamos mirando realmente estos dos escritos, los cuales detallan lo que vendría a ser lo que sería en la Biblia los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahorita la conecto, no se preocupe. Muy bien, hoy en día vamos a estar mirando lo que vendría a ser la parte de el libro de Éxodo. Son 5 los libros que miramos. El primero se le llama Génesis, el segundo se le llama Éxodo, el tercero se le llama Levíticos, Números y Deuteronomio. En una forma hebrea es mucho más correcto porque tenemos Génesis, que vendría a ser lo que se le llama Bereshit, número 1, Bereshit. Luego tenemos el libro que miraremos hoy, el libro de Éxodo, a el cual se le llama correctamente Shemot. Y Shemot, su nombre se deriva del primer versículo de aquí, de Éxodo capítulo 1, versículo 1, donde dice: estos son los nombres, porque la palabra Shemot correctamente es la palabra nombres. La palabra Shemot es correctamente la palabra nombres. Esto es Shemot, ¿ok? Shemot, nombres. Ayer veíamos también el libro de Levíticos, el cual su nombre correcto es Él llamó. Que pasen los niños de kinder a su clase, por favor. Doy un minuto. Que pasen los niños de kinder a su clase. Muy bien. Vamos a ver. Levanten la mano. ¿Quién tiene niños de kinder? ¿La edad sería, hermano? Hasta kinder. Hasta kinder. Hermanos, ¿alguien va a pasar? También. Sí. Muy bien. El segundo libro se llama Vayikra, esto es Él llamó. El tercer libro, perdón, Vayikra, esto es Él llamó. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Número 1, Bereshit. Número 2, Shemot. Número 3, Vayikra. Bereshit, en principio. Número 2, Shemot, nombres. Número 3, Vayikra, el que llamó. Él llamó. ¿Ok? En esta gráfica que presento brevemente, se muestra cómo es que se escribe el libro de Génesis dentro del contexto de los 30 años. Luego Éxodo se escribe aquí, menciona la salida y menciona la llegada al monte Sinaí. Levíticos menciona el recorrido y la ley que le dieron a los levitas. Números se menciona durante el transcurso de los 39 años. Y Deuteronomio se escribe en la parte final del monte ¿qué? Monte Moab. Veíamos la importancia de esto. La ley de Moisés se da en el año 1313 antes de ¿quién? De Cristo. Y veíamos en la numerología que es el número ¿qué? Número 8. ¿Ok? Ahora, voy a situar brevemente el inicio del libro de Éxodo. Para este inicio tienes que saber que en su inicio situamos lo que serían las dinastías egipcias. Las dinastías egipcias. Los egipcios vienen de los camitas, ¿ok? Noé
tuvo 3 ¿qué? Hijos. Y estos 3 hijos, después de que bajan de lo que se llama el arca de Noé, se dividen en 70 naciones. 70 naciones, lo mismo que en el libro de Éxodo, 70 nombres o familias, ¿ok? Entonces tuvo a Sem, tuvo a Cam o Ham y tuvo a Jafet. Los camitas o jamitas, el nombre significa realmente caliente o quemado por el sol. Tú te das cuenta cuando alguien es mexicano y después te das cuenta cuando alguien vive en México, porque el sol quema. O sea, cuando tú vas a Estados Unidos y vas a Chicago, por ejemplo, estamos en Chicago, como a las 3:30 se pone de noche y aún el día lunes, si Dios permite regresemos, estará nevando. No hay mucho sol como aquí, pero si tú te expones mucho al sol tendremos la misma piel mestiza, pero te das cuenta cuando alguien vive en México, porque su piel está más que quemada. Ahora, en el caso de los hijos de Noé, son 3 sus hijos, y los camitas, Ham, son aquellos que significa de alguna u otra manera negros o quemados. Y los camitas, si tuvieras el mapa, todos se van a la parte de lo que se conoce como ¿qué? Como África. ¿Okay? Por eso los africanos son negros. Y si ustedes recuerdan, cuando sucedió el contexto de Noé y también de lo que sus hijos le hicieron a Noé, pasó algo interesante, que cuando ellos bajan del arca ocurre una tragedia, y la tragedia resulta en lo que vendría a ser como el castigo hacia los jamitas o camitas. Y lo puedes ver en Génesis, donde dice que la tragedia sería que ellos serían siervos o esclavos de los otros 2. Por eso tenemos como esclavos a los africanos desde aproximadamente 4000 años hasta el siglo pasado. ¿Ok? Por eso los africanos fueron esclavos por tantos años. Levanta la mano quien sigue aquí todavía. Y por eso la mayoría son negros, porque Sem y Jafet los tuvieron como esclavos. Y ustedes saben que transportaban a los esclavos y luego de ahí se fueron a lo que se conoce como Haití y las islas, y por eso la mezcla que se ve en las islas del Caribe son gente negra. Y luego cuando llegan a México, también ustedes saben que hubo un tiempo que aquí en México se borra eso de la historia, pero así como había afroamericanos, había afromexicanos, y los borra porque los mataron en un tiempo de la historia de México. ¿Sí sabían ustedes eso? Y por eso no había tanto africano o afromexicano en ese tiempo. Pero hay unas secciones donde los hay. ¿Y cómo te das cuenta? Por el color de la piel y por el tipo de personas que son. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Ok. Entonces, en este contexto, eso es lo que pasa. Estos camitas son los que después vienen a desarrollarse como los egipcios. Y vamos a situar el tiempo de Shemot o de Éxodo. Los egipcios eran gente muy idólatra, pero muy ordenada. Tenían más de 1000 leyes en cuanto a la santidad. Y siendo politeístas, esto es la creencia y convicción en muchos dioses, tenían más de 1000 dioses. ¿Ok? Por ejemplo, esto es lo que se le llama un obelisco. Levanta la mano, ¿quién ha visto un obelisco? Aún si entras a varios pueblos mágicos en México, hay obeliscos que se colocan. Estos obeliscos de los pueblos mágicos son chafei, son chafa. Esto es, los hacen de cemento. Pero los obeliscos de Egipto son hechos de una sola pieza de piedra. Y aquí pueden ver a esta persona y luego pueden ver todo lo grande que es el obelisco.
Porque el obelisco viene de la cultura antigua, donde el obelisco era en sí lo que se considera un ídolo a la fertilidad. Y el obelisco lo que es realmente es la parte genital varonil erigida, y por eso se coloca de esa manera. ¿Todos me están entendiendo? Entonces, por eso se puede ver obeliscos en todas partes del mundo. En Londres hay un obelisco, en Francia hay un obelisco, en Italia hay un obelisco gigante enfrente del Vaticano. ¿Okay? Es idolatría totalmente antigua, y muchos edificios cuando los levantan les hacen como una pequeña cúpula o como un pequeño obelisco encima. Todo esto viene de la idolatría de aquellos tiempos. Si situamos, por lo tanto, a los egipcios, una de las cosas que tenemos que hacer para situar a los egipcios es en qué año sucede todo esto de Shemot, y los voy a mencionar. ¿Listos? De 1391 a 1353 tenemos a Amenhotep, ¿ok? El faraón Amenhotep III. Su hijo es Amenhotep IV, ¿ok? Y después de él, en el año 1353 a el año 1336, tenemos a Ajenatón. Levante la mano que me está siguiendo. ¿Ok? Y Ajenatón, pongan mucha atención, es el faraón que decide colocar la creencia de muchos dioses a un solo Dios. Esto es, Ajenatón borró lo que se considera el politeísmo y coloca lo que se considera el monoteísmo, la creencia en un solo ¿qué? Dios. Él dijo, no es posible que no haya un solo Dios, no hay muchos dioses, hay un solo Dios solamente. Y este Ajenatón viene a ser una generación antes a Moisés. Por eso cuando Moisés viene, Moisés entiende el concepto de un solo Dios, no solamente por las historias que le decía su hermana, quien lo cuidaba, Miriam, sino porque dentro de la cultura egipcia ya existía esta idea de que solamente había un solo ¿qué? Un solo Dios. Levante la mano que me está siguiendo. Entonces, en este concepto nos situamos en él. Y entre Ajenatón, que creo yo, en mi comprensión, ¿se borró? Ahí está. Se encuentra el faraón que fue faraón durante la salida de los israelitas. Después tenemos en el año 1279 después de él a Ramsés ¿qué? II. Pero el detalle con Ramsés II, y este es el gran debate arqueológico, es que Ramsés II llega en el punto general después de la salida de Egipto, y esto no es a la ligera, esto está comprobado, ¿ok? Entonces tenemos, pongan mucha atención, que durante estos tres faraones, Amenhotep III, Amenhotep IV y Ajenatón, el que pone el monoteísmo, tenemos el tiempo de los patriarcas, tales como Abraham, Isaac y ¿quién? Jacob. Y Jacob. ¿Ok? Ahora tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Y debajo de él, después de Ajenatón, tenemos a Moisés. Durante el tiempo, una generación después de Ajenatón. Y en la Torah, o la Biblia, el Pentateuco, se escribe
durante estos faraones. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora, no solamente eso, les voy a extender y les voy a enseñar en esta clase a escribir en egipcio para que se despierten, porque el calor que hay aquí en Monterrey es muy fuerte y el hermano, ya veo que cuando empecé a hablar de ajenatón, dijo: me voy a ajenatar yo mismo. ¿Ok? ¿Listos? Hay solamente en una estela, déjame ver si la encuentro aquí para que estemos todos en el mismo canal. Hay solamente en una estela. ¿Qué es una estela? En la antigüedad, ustedes ven que los dibujos de hoy en día se utilizan unas piedras así para decir que así se escribieron los 10 ¿qué? Esto es lo que se le conoce una estela, una piedra donde se labra la historia y las leyes egipcias. Esto es lo que se le llama una ¿qué? Una estela. Hay una estela, ya que estoy hablando de esto, les voy a mostrar exactamente la foto de la estela. Hay una estela que muestra esta foto, y esta estela que se ve aquí, que está en el Museo de Egipto en Cairo. Esto es una estela. Esta estela es la única evidencia de que los israelitas pelearon contra uno de los faraones. Levanta la mano que me está siguiendo. Y en la parte de abajo de esta estela se encuentra el nombre Israel en egipcio. ¿Están listos? Levanta la mano que está aquí todavía. Ok, ahí va, ¿listos? La voy a dibujar de la mejor manera. ¿Ah? ¿Ya lo ven? ¿Ya lo entienden? Ok, número 1, ok. Se coloca una persona como si estuviera sentada. Eso indica tribu. Después se coloca una persona como si estuviera hincada y como si estuviera trabajando. ¿Ok? Y la tribu nómada. La tribu nómada. ¿Ok? Y ahora colocamos lo que es el nombre Israel. Número 1, el ojito número 2, número 3, las poderosas águilas, un águila caminando. Ahora, en el egipcio se puede escribir para la derecha o para la izquierda. ¿Cómo sigues la escritura? La sigues de esta manera. Si los monitos o los animales están viendo para allá, indica que la lectura es de aquel lado. Pero también se puede escribir del otro lado. Así que eso no es ningún problema para ello. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, y luego le pones como si fuera una banderita, un ojo abajo, una flecha, le pones las dos manos y acabas con dos banderitas. Ish, Ra. Y en el egipcio no se utiliza la letra L. Aquí dice la tribu nómada de Israel. ¿Ok? Esta es la única evidencia en todo Egipto del nombre Israel. Y esta precisamente se escribe aproximadamente en el año 1207 antes de Cristo, donde este Mereftah, porque esa es la parte correcta, Mereftah es el faraón que la manda a hacer, y dice que él peleó contra la tribu nómada de ¿qué? De Israel. Levanta la mano, ¿quién está todavía conmigo? Ahorita les voy a decir por qué tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿ok? Pero
Hay otra parte en la parte de Egipto, en uno de los castillos, donde se encuentra un cartucho. Un cartucho. ¿Qué es un cartucho? Un cartucho es esto que está aquí, ¿sí lo ven? Es una lengua que se traduce del francés cartouche, cartucho. Y en el cartucho se colocan jeroglíficos también. Y estos jeroglíficos tienen un nombre. Aquí se encuentra la evidencia del nombre Jehová en egipcio. Y es la única evidencia arqueológica del nombre ¿qué? Jehová. ¿Todos listos? Y aquí está, aunque no lo crean, aquí están los cartuchos. 1, 2, 3. Y el cartucho principal es este, donde dice, ¿ok? Teshmet, Teshem Joah, Teshem Terbah Bat Net, que quiere decir la tribu nómada que adora a Jehová. O sea, algo que tienes que entender acerca de los israelitas es que los israelitas son distintos a todos los pueblos de aquellos tiempos. Los israelitas son nómadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se mueven qué? De un lugar a otro. ¿Por qué se mueven? En aquellos tiempos los territorios no existen como existen el día de hoy. Los territorios se mueven basado en el movimiento de la nómada o de los nómadas, esto es del pueblo. O sea, ¿por qué se movían los israelitas al norte? ¿Y por qué se movían al sur? ¿Y por qué se movían al oeste? Porque al igual que los gansos que bajan de Chicago, todos ahorita están regresando del sur a Chicago. ¿Ves, hermoso? Están regresando. ¿Por qué regresan? Porque ya se va a acabar ¿qué? El invierno. Las mariposas monarcas ¿qué? Vienen a Ocampo, Michoacán y se van a Canadá. ¿Por qué se mueven? Por el clima. Los israelitas se movían por el clima. Entonces, ¿pero cómo los vas a identificar? Es difícil, no los puedes identificar. La forma en que se identifica es basado en el Dios que ellos adoran. ¿Ah? Y el Dios que ellos adoran es ¿quién? ¿Quién, hermanos? Jehová. Y entonces cuando este faraón escribe la guerra que tiene contra ellos, dice, él no dice Israel, como en el caso de la estela de Merefta. Él dice, peleé contra el pueblo que adora ¿a quién? A Jehová. Y este era un pueblo que se estaba moviendo de un lado ¿qué? De un lado a otro. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando venimos al libro de Éxodo, lo que estamos viendo por primera vez es que los israelitas se van a situar en un lugar. Y se van a situar en un lugar, claro, todos saben la historia, por el hecho de que el hambre, la hambruna estaba por toda la tierra prometida. Y por eso llegan ellos a Egipto. ¿Okay? Egipto siempre es el pueblo o el reino que necesita el israelita. Es siempre, como se le llama, su talón de Aquiles. Cuando tú ves a una hermana, a un hermano que te desespera en la iglesia, ese es tu Egipto. Levanta la mano que me estás haciendo. Los que predicamos, siempre hay un hermano que es el que más ruido hace y el que menos ayuda. Ese es nuestro Egipto. ¿Cómo molesta? Pero ¿cómo te ayuda? Dices, no, hermano, no me ayuda. Sí te ayuda. Tienes una hermana que siempre está sobre ti, es tu Egipto. Y a veces la hermana es, de alguna u otra manera, como estábamos diciendo, una faraona.
A veces es Amenhotep y luego tiene una hija, y su hija es Amenhotep segunda y luego tiene una nieta, es Amenhotep tercera. Y luego finalmente se casa su hijo con otra y se une a ellos, es Ajenatón. Entonces tienes faraonas y esos son tu Egipto. Dolor de cabeza total, pero necesarios para tu vida, porque son los que te forman espiritualmente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te pones a pensar, Egipto realmente fue y estuvo casi siempre sobre los israelitas, pero gracias a Egipto ellos pudieron salvar ¿qué? Pudieron salvar su vida. ¿O acaso Abraham no fue y le pidió ayuda y le ayudaron y lo salvaron? Sí, y luego regresó y lo volvieron ¿qué? A ayudar. Y luego regresó y José lo vendieron de esclavo y José subió siendo el segundo del faraón, y que cómo salvó a todo. O sea, siempre es un dolor de cabeza, pero siempre te ayuda. ¿Ok? Así que nunca veas en forma, ¿por qué Jehová o por qué Cristo está en el Pentateuco? Porque históricamente, arqueológicamente tenemos dos evidencias. Una, la evidencia de que el pueblo nómada que adora a Jehová, y cuando se peleó contra los hijos de Israel. Eso ya no es, hermanos. Cuando tú hablas con una persona que es incrédula o una persona que son bien aferrados, ¿verdad? Y no creen, esto es evidencia arqueológica. Nosotros creemos en el libro sin la evidencia arqueológica. Pero siempre hay alguien que no cree. Entonces le presentas este tipo de argumentos que son reales y no lo puede negar. Aún los egipcios mencionaron a Jehová y también mencionaron al foro de ¿qué? De Israel. Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Entonces estamos mirando la necesidad de Egipto, ¿qué? Sobre ellos. Ahora, en Éxodo capítulo 1, en el versículo 1, estamos viendo a Cristo, porque Jesús, ya vimos una vez más, Elohim, Yahvé y Adonai y Yeshua. Entonces ya vimos que este es el mismo Dios. Esto lo vimos en la clase de ayer. Espero que si están por primera vez aquí, les invito a la clase de ayer, porque si no me voy a detener mucho, ¿ok? Ayer hablamos que es el mismo Dios. ¿Cuándo se le menciona a Jesús? Cuando ese Dios se encarna. Antes de eso es Elohim. ¿Cuál es su nombre? Jehová, Yahvé. ¿Cómo se le llama en la Biblia? Señor, Adonai. Ya esto lo vimos el día de ayer. Ya lo comprendimos en la primera lección. Ahora, en Éxodo capítulo 1, lo que miramos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Y qué es lo que pasa? Se da de alguna u otra manera el nombre de los 70. De los 70. Pon atención. ¿Cómo se le llama la traducción del hebreo al griego? Septuaginta, los 70. El número 70 es muy importante. ¿Cuántas familias entraron en Egipto? 70. ¿Cuántas naciones salieron de Noé? 70. 70, 70, 70, 70, 70. Siempre 70. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos entran y reiteramos una vez más. ¿Quiénes son los que históricamente están ahí como los faraones? Es entre Ajenatón y Ramsés. Esto es importante, hermanos. Yo pienso que es Ajenatón porque cuando tú vas a ver las momias, no las de Guanajuato, las de allá de Egipto, hay una de las momias que es del descendiente de Ajenatón, que es Aitofet, y lo que ves es que ves la momia y su cuerpo es blanco, y ves los pies de sus dedos, los dedos de los pies, y están carcomidos, y lo que hacen es que le hacen estudios y dicen, ok, todo eso de blanco es sal, número 1, y luego cuando ves los pies carcomidos, los dedos, dicen que es muestra de que hubo peces que se lo carcomieron. Entonces tenemos a un faraón que lo sitúas en el tiempo exacto de la salida de los israelitas, el cual está lleno de sal porque cruzaron el mar y que se lo comieron
los peces o parte, no se lo devoraron, pues lo comen los peces y lo rescataron entonces tienes una evidencia totalmente amplia. Entonces, si esto es así, lo sitúas en esa manera. Sin embargo, por mucho tiempo se le coloca a Ramsés, a el que es el faraón durante la salida ¿de qué? De los israelitas. Y eso es lo popular. Lo ves aún hasta en las películas de las caricaturas. Pero bueno, eso ya es un debate que podríamos tener. Bueno, entonces lo situamos de esa manera. En Éxodo, lo que se ve es los israelitas, lo que ves tú es a Moisés, y lo que los ves a ellos, y solamente saben y han escuchado del Dios de los patriarcas. Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice: y dijo, yo soy el Dios. Dios es ¿qué? Elohim. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate cómo menciona a Jacob, esto es muy importante. No menciona a Israel, porque la connotación del nombre Israel siempre es negativa en la Biblia. Israel viene del hebreo, dos palabras, El, que es Dios, Elohim, Dios, El, y Yisra, que significa pelear. ¿Ok? Yisra, Yara, Sara, es lo mismo, una peleonera. No es una princesa como ustedes piensan que lo dicen. Le puse a mi hija Sara porque es princesa. Eso es el pensamiento anglosajón en los nombres bíblicos, que siempre se lo sacan de la manga. Sara es peleonera. ¿Hay una Sara aquí? No me digas que no eres peleonera. Entonces, tenemos Israel, el que pelea en contra de Dios. ¿Por qué pasó eso? Porque peleó contra el ángel ¿qué? De Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo menciona como Jacob aquí, es porque quiere que se comprenda que no va a pelear contra Dios todavía, aunque después pelea contra Dios. O sea que los nombres bíblicos se colocan con un propósito didáctico. Entonces aquí dice Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tiene miedo. ¿Dónde es donde Moisés ve esta visión? Si tú ves el mapa, ok, si tú ves el mapa, déjame encuentro el otro mapa, creo que va a ser el más correcto. Vas a encontrar el lugar donde esto ha de suceder. Y cuando ves el lugar donde esto va a suceder, entonces sitúas correctamente el lugar de la partida. Déjame ver a ver si lo encuentro, dame un segundo. Si no lo encuentro aquí, lo voy a encontrar en otro lado. Es que lo tengo aquí. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. ¿Lo ven todos? Entonces encuentras tú que el monte Horeb se encuentra aquí. Es el monte Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Horeb viene de la lengua semita Horeb, que significa basurero. El monte Horeb es una basura. Y que cuando Dios manda a su ángel para que tenga el encuentro con este Moisés, lo que Moisés ve es una zarza que no se quema. ¿Ok? El fuego siempre es la presencia de Dios, castigo o bendición. Y aquí dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y tiene la conversación con este Dios. Y vimos, versículo 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los israelitas? A los hijos de Israel, perdón, dice. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Por qué el monte Sinaí es importante? Porque el monte Sinaí significa dientes, y el monte Sinaí tiene 5 picos, y este pico que se encuentra aquí es el pico más importante, es el pico de Moisés. Cuando nosotros vamos a Egipto, el año pasado que fuimos, al monte que subimos es a este, ¿ok? Tú lo escalas de las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana y llegas hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El monte Sinaí se importa. Sinaí significa dientes y dientes al revés, porque si lo volteas parecen unos dientes. El monte Oreb es la parte de abajo, donde ve esto Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Moisés ve esto en el Sinaí, es importante. Le dice Dios a Moisés: ve, sácalos y los traes otra vez aquí. ¿Ok? En la Biblia tenemos lo que se va a conocer, ayer hablamos brevemente de esto, un tipo y un antitipo. Simplemente tienes que relacionar que el tipo es Antiguo Testamento y que el antitipo es Nuevo Testamento. ¿Ok? Hay varios tipos de tipos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los tipos personales, número 1. Los tipos materiales, número 2. Los tipos institucionales, número 3. Los tipos de acontecimientos, número 4. ¿Ok? Pero el tipo es Antiguo Testamento y el antitipo es Nuevo, ¿qué? Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo es personal, como vimos ayer, Adán es un tipo y Cristo es un antitipo. ¿Ok? Melquisedec es un tipo y Cristo es un antitipo. Esto indica una relación entre un evento histórico del Antiguo Testamento con algo del Nuevo Testamento. Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué podemos ver a Jesús aquí? Porque en el Éxodo, cuando le dice, ¿cuál es su nombre? Su nombre, dice, ¿quién les voy a decir que me envió? Dice, yo soy quien yo soy. Esto ya lo vimos ayer. Yo soy es Yahvé. La vida, esto lo vimos ayer, ¿ok? Y Jesús es yo soy Salvador, el Salvador. Entonces lo que tú tienes que comprender es que Jesús es Jehová, es el Salvador. Es lo mismo. Es ese Dios hecho carne. Dice la Escritura en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, dice que indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. La teofanía es una aparición, no en carne. ¿Ven la diferencia? La teofonía es la voz de Dios hablando con los patriarcas. Pero la carne es carne. Y Dios se hace carne y su nombre es ¿qué? Jesús, o en hebreo Yeshua. Yahvé, Oshua, salvación. Por eso le dice en Mateo, ¿cómo le pongo? Jesús, porque él, una vez más, si lo viéramos de otra manera, cuando lo ves en hebreo es él es de Elohim. Él es eso, es Dios. Él salvará a su pueblo. Esto en hebreo es Yeshua, Jesús. Por eso le vas a poner Yeshua. Ahora, ¿por qué se ve esto? Porque el acontecimiento de la salida de Egipto es un tipo de la salida del Nuevo Testamento. ¿A quiénes tienes en el Antiguo Testamento como esclavos? A los israelitas, descendientes de las 70 naciones. Pongan atención, ¿A quiénes tienes como esclavos el día de hoy del pecado? A la descendencia de las 70 naciones de Noé. ¿Están siguiendo? 70 naciones, 70 nombres, 70 familias en Egipto, 70 naciones el día de hoy de Noé. Porque, a ver, parte mía es africana. ¿Cómo lo sé? Porque pues yo ya me hice el examen del ADN. Y el examen del ADN te dice exactamente de dónde eres tú. Tal vez tú dices, no, mana, yo soy de España. Pues eso tú dices, pues quién sabe, ¿no? Porque dicen, no, mi tío es español. Eso tú dices. Pero si tú te haces el ADN, te va a situar de dónde eres. Y te vas a sorprender. Porque a lo mejor eres peruano. O a lo mejor eres francés. Te va a situar, o a lo mejor eres de Asia. Entonces te va a situar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú y yo somos de esas 70 naciones que salieron de Noé. Entonces, estamos esclavizados en Egipto, el mundo. Y estamos esclavizados
por el faraón, el diablo. Y la salida es no por Moisés, que también es un tipo personal, sino por Jesús, ¿verdad? Que es el antitipo de Moisés. ¿Todos me están siguiendo? Y así como sacó a través de Moisés, bueno, ¿quién le voy a decir que soy? ¿Quién le digo que me envía? Diles, yo soy quien yo soy. ¿Por qué tú y yo tenemos que confesar con la boca a Jesús? Que Jesús es el Señor. Porque Señor es Adonai, es Jehová. Es lo que significa. Jesús es el Adonai, Jesús es el Señor. Es lo que estamos diciendo. ¿Y por qué lo confesamos con la boca? Porque nosotros respiramos el nombre de Jehová. Pero aunque todos respiran y dicen el nombre de Dios, no todos confiesan el nombre de Dios. Para eso requiere convicción. Porque con el corazón se cree para qué? Justicia, pero con la boca se confiesa para. Entonces todo esto está encerrado en el tipo. Ellos salieron porque creyeron en el gran yo soy. Tú y yo salimos porque también creemos en el gran yo soy. ¿Cuál yo soy? Yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la luz, etcétera. Yo soy el buen pastor. Ese yo soy es el mismo, es un tipo de un ¿qué? Antitipo. Y lo que vemos aquí es eso. Ahora, ¿a qué edad murió Jesús? ¿Ah? 33 años. Durante las jornadas, es específicamente en la jornada número 33, que es la jornada de Cades. ¿Qué es Cades en hebreo? Kadesh, santo. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús de los 33 años, nosotros estamos aceptando y estamos viniendo a ser santificados por la sangre de Cristo Jesús. Levanta la mano que me está entendiendo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se ve al Cristo en Éxodo de esa manera. Se ve cuando está saliendo. Y dice Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo 4, versículo 10. Fíjate cómo dice. Entonces dijo Moisés a Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Y realmente en hebreo, cuando lo lees en hebreo ahí es ¡ay, Adonai! Jehová, primero, Señor. En hebreo sería, entonces dijo Moisés a Yadonai, ¡ay, a Yadonai! Eso lo dice en hebreo. Pero como lo leemos en español, se traduce como Moisés dijo a Jehová: ¡ay, Señor! Porque reiteramos, Señor es el nombre que se le da en el Antiguo ¿qué? Testamento. Y cuando tú lees el hebreo, la gran diferencia entre una y otra es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú dices Adonai es Señor. En hebreo, señores, pero Señor. Y cuando dices Don, es Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que este es para los humanos y que este es para ¿quién? Para el Dios de los cielos. Adonai. Por eso dice Pedro: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho ¿qué? Adonai, Señor, y Cristo Mesías. Ellos tenían que confesar que Jesús es el Señor. ¿Todos me están siguiendo? Y esto se ve en un tipo de acontecimiento del Antiguo Testamento. Porque cuando ellos salen, ¿qué dice Éxodo? Capítulo 8. Lo que miramos entonces durante este tiempo es una salida de parte del pueblo de Israel. Y en esta salida lo que estamos mirando es una salida a causa de la petición por parte de Dios. Pero para que ellos puedan salir, ellos se tienen que enfrentar ante todos los dioses que egipcios. ¿Ustedes han escuchado la palabra avatar? ¿Han escuchado la palabra avatar?
Levante la mano. Ok. ¿Qué es un avatar? En el mundo digital, un avatar es, agarran tu imagen y la hacen como en caricatura. Este es mi avatar, eres tú pero en caricatura. Realmente la palabra avatar es una palabra que se utilizaba en la antigüedad para decir un dios. Por ejemplo, un avatar es, tienes a la Virgen María de España, que no es la Virgen de la Biblia. ¿Ok? Porque cuando tú vas a España, a las parroquias, ves una Virgen María totalmente blanca. Y luego, en el siglo XV, llegas a México, y los mismos registros católicos lo enseñan. ¿Qué ves? Tuvimos una aparición, qué casualidad, duró 1500 años para que apareciera. ¿Y qué es la aparición? Después de la conquista, qué casualidad. Pero vamos a ser honestos. Y yo sé que hay algunos blanquitos aquí, ¿ok? No sé quién sea el más blanco, pero hay algunos blancos. Levanta la mano, ¿quién cree que es blanco? No, todos. Caleb nada más, ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Usted, mana? No, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Llega la Virgen María Española aquí y no hay identificación con ella. ¿Por qué? Porque es blanca. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen un avatar de la Virgen de España. ¿Y el avatar es la Virgen de qué? De Guadalupe. Totalmente indígena. Ah, esa sí me gusta porque a esa sí me parezco. Eso es la verdad. Eso fue lo que hicieron. Y si tú vas a África, no es indígena, no es mestiza, tampoco es blanca. ¿Cómo es? Negra. Y si tú vas a la India, ¿cómo es? Como la India. Y si tú vas a China, no creas que tienen los ojos como tú. ¿Los tiene qué? Porque es un avatar de lo mismo. Pero esa virgen es un avatar realmente de Afrodita, de los griegos. Y es un avatar de qué? Realmente de la diosa de la fertilidad, que es donde estaba la diosa de la luna. La luna era la diosa de la fertilidad, en la ciudad de Ur, porque Ur es luna. ¿Y de dónde salió Abraham? De Ur, del templo de la diosa de la luna. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando vemos a los egipcios, de igual manera, los egipcios tienen varios avatares de varios dioses de todo el mundo, de todo Mesopotamia. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? De todos los más de 1000 dioses, se escogen los 10 dioses más importantes de ese tiempo. Y esos dioses más importantes, tales como el río Nilo, tales como el becerro, se escogen y dicen, ok, Dios va a pelear contra sus dioses. Y dicen, nosotros creemos que el río Nilo es un dios porque nos da vida. Y dice Dios, te voy a demostrar. Y lo convierte en ¿qué? En sangre. Y nosotros creemos que las vacas, que los bueyes, que son, pues te voy a demostrar, los voy a enfermar a todos. Entonces tenemos en las 10 plagas una lucha de parte del Dios de los cielos con los dioses de Egipcio. ¿Y quién gana? No, el Dios más importante es el Dios Ra. Y el sol se convirtió en noche, hubo oscuridad. Y finalmente, ¿cuál es la plaga final, hermanos? Donde les pegan la cabeza. ¿De quién? Del primogénito. Y cuando llegamos a la historia de la muerte de los primogénitos, ¿por qué esto es importante? Porque cuando llegamos a esa historia, lo que hace realmente este Dios es que termina con los primogénitos. Pon atención, ¿ok? Cuando mata a los primogénitos de los animales y de las personas, salva al pueblo de Dios de una manera. ¿Cómo salva al pueblo de Dios? ¿Cómo lo salvamos? Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me